tiene el músculo cardíaco, ¿sí? Y tiene estructuras características a estas y como estas partes llamadas intercalados o intercalares, ¿no? Son característicos del músculo cardíaco. Prácticamente son los que permiten que estas células se comuniquen las unas a las otras. Entonces en estas uniones hay uniones GAP, se llaman así, uniones GAP, uniones de brecha, ¿no? Por las cuales antes la tomaba mejor. entonces eso permite que una célula se contraiga y se una otra. Eso es lo que hace que el corazón se contraiga. Sería gravísimo, ¿no? De hecho, eso pasa y se llama así. Se llama así también. Cuando el corazón no se contrae rítmicamente, se contrae. Obviamente es autonómico. No podemos, muchas personas logran controlar el ritmo cardíaco. No lo pueden detener o acelerarlo o bajarlo, ¿no? Hay personas que tal vez con mucho entrenamiento, las personas que hacen apnea y todos esos deportes a veces pueden hacer estas cosas, ¿no? Y obviamente se contraen rítmicamente, ¿no? Entonces recuerden que tal vez si vieron fisiología, el corazón tiene unos marcapasos, ¿cierto? Tiene unos nodos que son células también musculares modificadas. En cuanto a morfología, las células del músculo cardíaco son ramificadas, ¿no? No son unas células largas, lineales como las del músculo esquelético, tienen como ramas, ¿no? Se ramifican, ¿cierto? Y se unen las unas a las otras a través de estas uniones que se llamaban discos intercalados, que prácticamente son uniones intercelulares, mírenlas acá, tienen desmosomas, ¿cierto? Y tienen estas estructuras que se llaman las uniones de brecha, ¿no? Estas uniones de brecha permiten que los iones fluyan, ¿cierto?, de una célula a la otra y que esta célula pueda despolarizar la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces actúan como un sinsitio, se llama así. Contraen como una sola unidad. Y aquí las estamos viendo. Fíjense que al igual que el músculo esquelético son estriadas, ¿cierto? Tienen estriaciones. Pero fíjense que la organización es un poco diferente, son células un poco más sueltas y son ramificadas. Miren, acá hay una, ¿cierto? Acá hay otra rama, acá hay otra rama. Entonces son células que se ramifican y eso le da la apariencia como ondulada, como de una huella digital. ¿Sí? Y otra característica es que tienen estas estructuras que están acá, que son un poquito más gruesas, que a veces no son tan fáciles de ver, ¿cierto? Que se llaman los discos intercalados. Y cuando los núcleos son visibles, en general tienden a estar en el centro de las células, no tanto hacia la periferia. Miren, acá hay otro disco intercalado, acá hay otro, ¿cierto? Acá hay otro, se ven así claritos, acá hay otro, ¿no? Y fíjense que también tienen abundantes estriaciones, ¿no? Comparado con el músculo esquelético. Estas células tienen abundantes mitocondrias también, ¿no? Tienen muchas. Entre los sarcómeros, miren, acá hay un sarcómero, hay otro, ¿cierto? Y hay muchas mitocondrias. Entonces, prácticamente, el corazón también usa metabolismo oxidativo, tiene muchas de estas mitocondrias. Y algunas células del corazón también están modificadas para almacenar gránulos.
¿no? Entonces, por ejemplo, en las aurículas, aquí estamos viendo una de esas células, ¿cierto? De las aurículas, aquí está, mírenla, este es el núcleo de esta célula en un microscopio electrónico, y si ven todas estas pepitas negras, ¿sí las ven? Todas estas pepitas negras son gránulos, son gránulos. Y resulta que nosotros en las aurículas tenemos algo que se llama células productoras de péptidos natriuréticos. Péptidos natriuréticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que induce la producción de orina, a través de la secreción de sodio. Yo les estoy contando esto. Es que resulta que en las aurículas se producen estas hormonas, estos péptidos que regulan el volumen sanguíneo, ¿no? Y cuando uno toma mucha agua, por ejemplo, y cuando uno toma mucha agua, y cuando está deshidratado, ¿sí? Se liberan estos péptidos que ayudan, por ejemplo, a producir más orina, ¿cierto? A eliminarla, ¿no? O, por ejemplo, a estimular en muchos casos también la reabsorción de ese sodio, ¿no? Entonces, estas granulitos, estas células que son células musculares, pero tienen una modificación están en las aurículas. Por eso, entonces, cuando ustedes lleguen a clínicas, semiología, van a empezar a hablar de eso, cuando hablen de las fallas cardíacas, y cuando hablen de los edemas, de las insuficiencias cardíacas, todo eso. Entonces van a saber de este curso, ¿cierto? Que los péptidos natriuréticos lo que hacen es inducir la secreción de sodio. Péptidos natriuréticos auriculares se llaman así. Péptidos natriuréticos auriculares. Bueno, eso fue el músculo cardíaco, fue rapidito. Ahora hablemos del último grupo, del músculo liso. El músculo liso también es inmunitario, ¿no? Y principalmente lo encontramos en las vísceras. También la encontramos en las vísceras. ¿Qué características tienen que lo diferencien de las dos anteriores? En general no tienen estriaciones, ¿cierto? No tienen un recubrimiento de tejido conectivo como tal, y por ejemplo el epimicio y el perimicio no están presentes, solamente el epimicio, ¿cierto? Son fibras que tienen más o menos un tamaño pequeño, ¿sí? Y son fusiformes, ¿no? Miren las acá, son fusiformes, ¿cierto? En forma de uso, ¿sí? Son como alargaditas, ¿no? Tienen un núcleo más bien como ovalado largo. No tienen tantos filamentos contráctiles y no tienen sarcómeros así como los vimos en los otros tipos de músculos, ¿no? Entonces prácticamente sus filamentos contráctiles están agrupados, ¿sí? De una manera diferente, ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Cómo se organizan en los órganos? Principalmente en el intestino vemos que se organizan en láminas, ¿sí? Que pueden ser tanto circulares, ¿cierto? Como longitudinales, ¿no? Entonces nosotros las vemos en bordes transversales, ¿cierto? De esta forma. Entonces prácticamente, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vemos el intestino de esta forma, borde transversal. Hay un músculo que rodea al intestino, ¿cierto? Que lo envuelve, ¿sí? Y hay otro que es paralelo.
Hay un músculo que envuelve el intestino, que es la capa muscular, y hay otro que va paralelo al músculo, que es la capa longitudinal, ¿cierto? Esta capa muscular circular es interna, es más cercana a la mucosa, y la capa longitudinal, ¿cierto? Se vería así, y es más externa. Fíjense que hay poco tejido conectivo y prácticamente lo que hace es separar un poco esas dos capas, las circulares y las longitudinales. Aquí estamos viendo una área de músculo longitudinal circular, y aquí vemos un área de músculo longitudinal y circular. El tejido conectivo del músculo liso no es colágeno como tal, sino son fibras reticulares, y aquí las estamos viendo y ya hablamos de ellas. ¿Sí? Que prácticamente lo que hacen es tratar de mantener esos paquetes de células juntas. Las células musculares irían aquí, en estas zonas, en estos huequitos. ¿Listo? Entonces, abundantes fibras reticulares. Bueno, y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Pero ya lo estamos. Entonces, fijémonos. Aquí estamos viendo. La luz está hacia arriba. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Se acuerdan de estas estructuras? Sí, Glándulas y las glándulas intestinales. Todas estas fibras intestinales. Recuerden que después de esa mucosa que venía, una glándula muscular, ¿cierto? Que era muy delgada, es esta que está acá, se llama la muscular de la mucosa. Bueno, luego teníamos unos paquetes de nervios. Esto lo vamos a discutir tal vez con más detalle cuando veamos el testigo. Aquí está muy bonito, si no pueden pasar. Se llaman los plexos mientéricos. Plexos mientéricos, entonces prácticamente es el sistema nervioso de los intestinos. Lleva impulsos nerviosos al intestino. Plexo mientérico. Luego tenemos una capa de tejido conjuntivo que hace parte de la submucosa. ¿Sí? Es todo esto que está acá. Me da el tejido conjuntivo laxo. Y luego tenemos las capas de músculos y las de hay una capa grande, señora. Sí, tejido conectivo laxo. Es principalmente laxo. El tejido conectivo laxo no es el Sí, también en los epitelios. Aunque aquí me parece un poquito más denso, ¿sí ven? Que fuera como es irregular. ¿Sí? Tal vez en la submucosa del intestino no puede ver eso. Pero lo que yo sé es que la parte de la lámina propia es un tejido conectivo laxo. Es buena pregunta. Voy a revisar mejor. Pero aquí tiene la apariencia de ser un tejido conectivo laxo. Irregular. Vamos de la dermis. Entonces vamos a ver, vamos a revisarlo mejor. Gracias. Fíjense cómo son las capas de músculo liso. Todo esto de aquí hasta acá es músculo liso. Músculo liso. Bueno, y la característica principal de estas células es que no tienen ciertos tienen que no en el patrón como lineal que se ve en las células musculares estriadas, ¿cierto? Y sus núcleos son un poco más alargados, miren, son alargaditos, ¿cierto? Son alargaditos. Esa es la característica principal y compárenlo con el tejido conectivo. El tejido conectivo es un
más redondos, ¿cierto? Y como más ondulados, ¿no? Esta es la capa de músculo que enrolla el intestino, ¿no? Entonces, si nosotros lo cortamos así, como está enrollado, pues lo vemos que va a lo largo, ¿sí? Se ve longitudinal, ¿sí? Se ve longitudinal. ¿Está claro lo que estamos viendo hasta ahora? Y luego hay una capa, esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Que se ve como si estuviera cortada transversalmente, ¿cierto? Entonces hay pequeños paquetes acá, y hay pequeños paquetes de músculo liso. Músculo liso. ¿Vale? Entonces resulta que este músculo liso, que es la capa longitudinal, ¿sí? No es la circular, sino la longitudinal, corre paralelamente al intestino. Entonces, si este es el intestino, que es un tubo, hay un músculo que se enrolla alrededor y hay otro que va derecho, paralelo, ¿cierto? Y si lo cortamos, entonces lo que estamos viendo es una sola lámina de ese músculo, que es esto, ¿no? Entonces, la lámina circular es interna y la lámina longitudinal es externa. ¿Sí quedó claro esto? Así. Bueno. Listo. Miren, acá hay otro ejemplo. Otro ejemplo de ese músculo, ¿no? Pero lo estamos viendo, la mucosa está hacia abajo. Ahí estamos viendo la capa longitudinal. Es toda esta está abajo, ¿cierto? La capa circular que se arregla de forma longitudinal, ¿sí? Entonces vemos que las células van así, ¿cierto? Aquí están los núcleos de esta forma. Bueno, y aquí vemos los paquetes transversales. Las células están cortadas transversalmente. ¿Sí? Esto también es el intestino, unas capas musculares del intestino. Entonces tenemos músculo circular, longitudinal, músculo longitudinal. Iba a hacer algo y se me olvidó que iba a hacer. ¿Cierto? Este es externo y este es interno. ¿A ustedes qué se les ocurre pensar cuál sería la función del músculo circular y cuál sería la función del músculo longitudinal? Sí, entonces el circular, ¿qué haría? Si tú tienes un tubo y lo aprietas por fuera con una cabulla que hace la luz, disminuye, ¿cierto? Entonces el circular lo que hace es disminuir la luz, contraer como el tamaño de la luz, ¿cierto? Y el longitudinal, ¿qué hace? Entonces si se contrae, ¿qué hace el músculo? Sí, entonces lo que hace es, digamos, contraer el intestino, ¿cierto? Entonces, eso es lo que en general produce el peristaltismo. Entonces, el músculo circular lo que va a hacer es, digamos, mover un poco la comida, ¿sí? Aplastarla, ¿cierto? Y así que se mueva un poco hacia adelante, y el longitudinal va a hacer que se siga propulsando más hacia adelante. Entonces, digamos, el fundamento fisiológico del movimiento de los intestinos. Cuando ustedes comen la comida, o los animales comen la comida, se tienen que mover hasta el final para poder desechar. Entonces los intestinos se mueven de esta forma, ¿no? Propulsando el moro alimenticio, la comida, con estos músculos. Generalmente se produce uno primero y luego el otro, tienen ciertas contracciones físicas. Entonces, realmente el circular se mueve y luego el longitudinal y el circular. Ustedes nunca han abierto un animal recién sacrificado. No. Un pollo.
Ah, ¿No has visto que les le mueven los intestinos? Se mueve por eso, porque los músculos se contraen. Ya se ha visto que se mueven como si fueran ondulados, ¿cierto? Como si fueran. Entonces, prácticamente es eso. Es un tipo de músculo voluntario. Eso es lo que hace que a uno le duela muchas veces cuando uno tiene inflamación y diarrea, ¿cierto? Que le dan como retortijones, ¿sí? La contracción del intestino, el intestino se contrae, por eso ustedes toman buscapina, ¿no? Por eso las mujeres cuando tienen cólico menstrual toman buscapina, porque son fármacos que relajan el músculo liso, dejan de doler, hacen que no duele. Peristaltismo. Yo he visto animales que incluso después de una hora todavía tienen algo de peristaltismo, pero menos de una hora es una regla. El intestino, o la tortura. Seguramente que son algo de movimientos involuntarios. Puede que haya movimiento todavía involuntario. Profe, esas figuras que son Estas, sabes que yo también me pregunté lo mismo, yo no estoy seguro, pero sabes que creo que son como parte de la membrana de las células musculares. Digamos, mira que delimitan una célula. Esto tenía para porque hay otra. Entonces yo pienso que es eso, pero la verdad no sé si sea también algo de fibras reticulares. ¿Sí? Pueden ser fibras reticulares que están ahí embebidas en el músculo, recuerden que tienen abundantes fibras reticulares, pero puede ser también. No, fibras reticulares. Entonces puede ser eso. Puede que sean fibras reticulares, pero ciertos sitios también dicen lo mismo. Yo pensé que eran fibras elásticas, Vean, pero parece. son reticulares. Entonces uno podría hacer una tinción de orceína y mirar a ver si es posible. Aunque si esto fuera una arteria, posiblemente habría algo de fibras elásticas mezcladas con el músculo, si fuera una arteria. Pero seguramente es un caso. La arteria tiene músculo liso. Bueno, ya vamos a acabar. Entonces, fíjense que las celulitas del músculo liso son más bien alargaditas, ¿cierto? Con un núcleo como ovalado, ¿sí? Y no tienen las estriaciones características del músculo esquelético, ¿no? Si nosotros las vemos en el microscopio electrónico, fíjense que son muy alargadas, ¿no? Y algunas modificaciones de la membrana celular se pueden observar, ¿sí? ¿Qué serán estas células? ¿Recuerdan cuando hablamos de las células del tejido conectivo? Macrófagos. Macrófagos, sí. Son macrófagos, estas son células más. Y estos son eosinófilos. Son células del tejido conectivo. Veámosla más de cerca. Entonces miren, aquí otra vez estamos viendo el músculo circular que se ve longitudinal cuando uno lo corta, ¿cierto? Aquí está la célula, mírenlas cómo se organizan paralelamente las unas a las otras, ¿cierto? Y mírenlas cómo se ven en el corte transversal, tienen un núcleo más bien central, ¿cierto? Como muescas. Mírenlas acá. Y si vemos la membrana de estas células más cerca,
empezamos a ver que tienen unas muesquitas, unas concavidades en la membrana, ¿sí? Que se llaman vesículas cíticas, ¿cierto? Caveolas. Entonces parece que como esos músculos no tienen un sistema de cisternas de túbulos de vesículas localmente desarrollados, ¿sí? Parece que el calcio que necesitan lo toman en estas vesículas, Parecen lo máquinas. internalizan. Alternativa, yo pensé que era una pintura. Y estas células también tienen abundantes Últimamente empezó a aparecer. mitocondrias, ¿cierto? Tienen estas estructuras que están acá, que son como densas, ¿sí las ven? Como densas. Son unos nodos de proteínas que prácticamente lo que hacen es anclar los filamentos contráctiles que tienen estas células. Entonces, al final uno termina viendo que estas células se contraen, es como si fuera, ¿cómo les describo cómo se contrae? Vamos a ver. Aquí está. Miren cómo son. Esta es una imagen que demuestra una célula de núcleo liso relajada. Entonces lo que hicimos fue colocarlas en una superficie que emitía electricidad. Entonces recuerden que la electricidad contra el músculo, ¿no? Polariza las células, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo la célula relajada, luego estamos viendo la célula 5 segundos después y 12 segundos después, ¿no? Y miren cómo se vuelve. Es como si ustedes cogieran una porción y lo aclaran así, ¿cierto? Y luego hicieran un uso, ¿sí? Entonces, a esas células, esto es una microscopía de vacío, ¿no? A esas células que se contrayeron, les salen estos pequeños tipos, ¿no? Prácticamente son protuberancias que tienen, digamos, los filamentos, ¿sí? Se llaman cuerpos densos, se llaman así cuerpos densos. Son proteínas que lo que hacen es anclar los filamentos, si aquí ya no hay sarcómeros como tal, ya no hay sarcómeros, sino que las proteínas contráctiles se anclan a esos cuerpos densos, ¿sí? Y prácticamente forman como una especie de red, ¿sí? Que hace que el músculo no se contraiga, digamos, paralelamente, sino como ustedes cogieran este pañuelo y hicieran esto, ¿no? ¿Sí? Entonces al final queda como un rollo, ¿cierto? El músculo que no se contrae, y eso es lo que están viendo acá y acá. Estas estructuras que están acá son parte de los cuerpos densos. Bueno, esta imagen simplemente nos muestra cómo el cerebro conectivo en algunos lugares donde hay músculo. Si ven que aquí parece un poco lento, y tal vez en la parte interna de algunos órganos, ¿cierto? Ellos conectivos más densos. Bueno. Ay, porque yo creo que todavía no tiene. Bueno, esto es un poquito más de detalle de cómo es que se contrae ese músculo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Que no hay sarcómeros como tal, ¿cierto? No hay sarcómeros como tal y se necesitan algunas proteínas diferentes como la calmogrina. Entonces prácticamente el calcio no está almacenado en los vesículos locálicos, sino que es transportado fuera de la célula, ¿cierto? Y es transportado por esa calmogrina y luego esa calmogrina es la que transfiere el calcio a las proteínas contráctiles. El músculo liso también se puede contraer por estímulos químicos, entonces hay muchas hormonas y muchas sustancias que pueden hacer que se contraiga el músculo liso, ¿no? Entonces, a veces uno puede tener contracciones, los animales contracciones del intestino, ¿sí? Mediadas por hormonas, ¿cierto? Por hormonas, incluso impulsos mecánicos, también. Bueno. Eso lo es para que lo que luego.
Vamos a acabar. Y ya acabamos. Ah, bueno. Entonces, fíjense lo que les decía. Que las hormonas, ¿cierto? Pueden inducir la contracción a través de algo que se llama segundos mensajeros. ¿Sí saben cuáles son los segundos mensajeros? ¿Ya han escuchado del Las proteínas G. eritrocito trifosfato? ¿Ya han escuchado el AMP cíclico? Bueno, todos son segundos mensajeros. Las proteínas G, todos son segundos mensajeros. Entonces, esos segundos mensajeros, ¿qué hacen? Fisiología. Lo que hacen es ir y abrir y decirle a estas puertas que están acá, que son los canales de calcio, ábranse. Sí, normalmente están cerrados. Entonces el mensajero, el segundo mensajero, va y le dice a ese canal, oiga, ahora necesitamos este calcio. ¿No? Entonces la mayoría de hormonas usan este tipo de mecanismos. Entonces tienen un receptor que está acoplado a una proteína que luego induce un segundo mensajero y luego va y abre un canal. Entonces se actúa la insulina, se actúa el glucagón, se actúa la epinefrina. Cuando veamos hormonas vamos a hablar de eso. Entonces, luego el calcio entra y fíjense que yo les hablaba de la calmodulina, ¿cierto? Entonces, en el músculo liso la calmodulina es muy importante porque lo que hace es transportar el calcio y acoplarse con otra proteína importante que es transportadora de calcio para, en últimas, poder activar los filamentos que van a causar la contracción del músculo. Fíjense que es un poco diferente a lo que pasa con el músculo estriado, que ya el calcio no está almacenado en un registro intramuscular, sino que directamente sino que es transportado. ¿No? Por eso las células no se ven así como estriadas, sino son lisas. ¿Cierto? Y en última, pues esto hace que las células se contraigan, ¿sí? Se contraigan y luego se relajen cuando hay otra vez unión de algunas proteínas como esta. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Entonces, esto fue, ya vamos a acabar. Esto fue un poco un viaje más bien detallado, ¿sí? Sobre lo que es, ¿no? En la histología a mí no me interesa venir a mostrarles un montón de fotos y decirles que es un musculolismo. Pues eso no es un aburrido, ¿no? Sino que la idea es que ustedes vean cómo se relacionan, cómo funcionan las células, por qué son así, ¿cierto? Por qué se organizan de esa forma, por qué funcionan, cómo funcionan. Entonces, fíjense, aquí hay un cuadrito que me gustaría que leyeran con calma, que lo internalicen, ¿cierto? Que se lo aprendan, con todas las diferencias, todos los detalles que, digamos, existen entre los tres diferentes tipos de músculos. ¿No? Que son comunitarios, el tamaño, el tipo de fibras, que son estriadas, ¿no? Etcétera, etcétera, que son autónomas, que son comunitarias. Y para resumir, repasemos que ya sabemos que hay tres tipos de músculos, ¿cierto? No, en general se puede encontrar porque hay diferentes tipos de filamentos que forman un sarcómero, ¿cierto? Que el calcio es muy importante para la contracción muscular y que en el músculo, por ejemplo, estriado está secuestrado en el vestíbulo secundario. No. Y dijimos que el músculo liso no tiene un retículo articular importante desarrollado comparado con el cardíaco y el esqueleto. Hablamos del mecanismo de contracción que usaba principalmente calcio, ¿cierto? Que se une a la troponina y eso expone los sitios de unión a la actina y permite que se una la miosina y la actina. Hablamos que la hidrólisis de la ATP era necesaria, ¿cierto? Para que se contrayera el músculo y que también la unión de la ATP era necesaria para que se relajara. ¿Listo? Hablamos de los sensores propioceptivos, ¿cierto? Los usos musculares, ¿sí? Que
prácticamente nos ayudan es como a mantener la postura y la tensión necesaria para poder caminar, para estar de pie, ¿cierto? Para sentar, principalmente eso. Hablamos de los tipos de fibras. Hablamos de fibras que eran oxidativas, ¿cierto? Que se contraían lentamente, que estaban diseñadas para una contracción, digamos, continua, ¿sí? Que usaban alto oxígeno. Hablamos de fibras que eran glucolíticas, ¿sí? Que se contraían rápidamente, pero que eran más sensibles a la salida. Bueno, hablamos del músculo cardíaco, que dijimos que eran células que tenían, por ejemplo, uniones GAP, que tenían discos intercalados, que tenían un núcleo central, ¿sí? Que eran ramificadas. Bueno, y hablamos del músculo liso, ¿cierto? Que en general no tienen un patrón estriado, tienen cuerpos densos que ayudan a que sus filamentos se anclen, ¿no? Y que no tienen un sistema de túbulos muy bien desarrollado, de túbulos principalmente. Bueno, muchachos, antes de que se vayan y vuelvan, ¿no? A la mía. Claro, porque vamos a discutir los artículos. Este es el último capítulo que deben leer para el examen.